consumarla. Pero ahora es tiempo, ¿cierto?, también de que escuchemos la voz del Señor. A través de mi persona, la idea es que el Espíritu Santo, ¿cierto?, nos hable y nos dirija todo a través de la palabra. Quiero invitarle a que abran sus Biblias, ¿cierto?, que tienen en sus casas. Hoy día vamos a reflexionar por un momento en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Vamos a desarrollar alguna porción de la palabra del Señor en algunos minutos que tengo para poder hacerlo. Filipenses capítulo 4. Vamos a leer, ¿cierto?, del verso 4 en adelante, y la palabra del Señor dice así: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea de todos conocidos. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Señor, vamos a tu presencia en esta hora de la tarde para pedir la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, en nuestras vidas. Que sea este mensaje la que dirija y la que ministre, Señor, nuestras vidas en esta hora de la tarde. El solo hecho de leerla, de escucharla, ya nos bendice internamente a nuestra vida espiritual. Yo quiero pedir una bendición espiritual, una bendición de lo alto, primero para mi vida, para que tú, a través de mí, dirijas, Señor, este mensaje, pero también a aquellos que van a escuchar esta palabra. Que sea este mensaje, Señor, un aliciente, un momento especial de exhortación para cada una de las vidas de nuestros hermanos, de nuestras hermanas y de todos aquellos que participan también de este culto online. Sé tú bendiciendo la vida de cada uno en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. La palabra que hoy día vamos a compartir tiene que ver un poco con algún momento de exhortación que necesitamos tener. A decir verdad, cuando el pastor me propuso la idea de hacer este culto con mi familia, había muchas cosas de las que uno pudiera hablar. Hay muchas cosas que vienen a la mente y que son de análisis en esta situación que hoy día estamos viviendo. Pero ante todo, lo que tenemos que hacer hoy día, y creo que el tiempo que necesitamos tener, tiene que ser un tiempo de exhortación. Y exhortación es básicamente animarnos los unos con los otros. Y desde acá, desde la palabra, lo que yo quiero hacer es animarles a todos mis hermanos en estos tiempos de pandemia. Por eso la palabra del día de hoy le he puesto gozosos en tiempos de pandemia. Y la palabra que Pablo nos expone en la epístola a los Filipenses, justamente esta epístola es conocida por la mayoría de los estudiosos bíblicos y teólogos como la epístola del gozo. En ella se encuentra aproximadamente 15 o 16 veces la palabra gozo, como gozo o como en otras formas gramaticales, como regocijo, regocijado, o me gocé, dice Pablo en alguna parte al saber de ustedes. Pero entonces cabe de cajón la pregunta, ¿qué es lo que es el gozo? Y el gozo, lo primero que tenemos que decir que no es una emoción, no es un sentimiento, porque esos varían y dependen de circunstancias que la vida a veces nos presenta. Pero el gozo que la palabra nos habla es un estado que vive el creyente en Cristo, que cree con plena seguridad, con plena certeza y confianza en Dios, que a pesar de todo lo difícil que se ponga el panorama, nuestra confianza está en Dios. El gozo es decir, yo sé que las circunstancias de la vida sean adversas, el Señor está ahí para llevar mi vida, porque Dios es un Dios de amor y es un Dios que cada día expresa su bondad y su misericordia. La palabra dice que Dios todos los días renueva su misericordia y son para nosotros un aliciente de vida. A pesar de los oscuros días se nos presente esta cuarentena, esta pandemia mundial que estamos viviendo, las circunstancias nos pueden hacer decaer en nuestra vida espiritual. ¿Sabe por qué? Porque el gozo no depende de las circunstancias. El gozo no lo producen las situaciones. El gozo lo produce Cristo. Y cuando estamos en Cristo, entonces tenemos un gozo
que va más allá de cualquier situación de la vida. Y si esto es presente todavía, entonces porque aún tenemos el origen y el que produce el gozo en nosotros. En los textos que yo acabo de leer recientemente de la palabra que los vamos a desarrollar, tienen un contexto en que el apóstol Pablo, entre el versículo 1 al versículo 3, expone una situación de crisis que hay en la iglesia de Filipo. El apóstol Pablo aproximadamente había fundado, en su visita a Filipo, en el año 51, aproximadamente había fundado la iglesia de Filipo, y esta epístola la escribe aproximadamente en el año 61. Habían pasado 10 años desde su fundación y desde que el apóstol le escribe, y la iglesia estaba marchando bien, pero había una situación puntual que el apóstol identifica en el versículo 2 de dos hermanas de la iglesia, por supuesto, llamadas, ¿cierto?, Evodia y Síntique, que aparentemente, dice la palabra, tenían un conflicto porque el apóstol le dice que sean de un mismo sentir y le expresa esa situación a la iglesia para que estas hermanas solucionen su problema y tengan un sentir de la misma forma que lo tuvieron cuando se conocieron y cuando Pablo les entregó el mensaje de salvación a ellas. Entonces, de lo que aprendemos acá, y por eso que Pablo después le dice a la iglesia que se regocije en el Señor, es porque las situaciones que se presentan en crisis muchas veces lo que provocan y lo que hacen es que perdamos por algún momento el gozo que el Señor ha puesto en nuestra vida. Y dígame usted, querida iglesia, querido hermano que me oye a través de su reproductor, dígame usted que muchas veces no nos pasa un poco lo mismo. Hoy día estamos en una situación de crisis mundial. Hay una especie de incertidumbre social, mundial, de salud, económica, que muchas veces hace que los creyentes en Cristo varíen un poco su situación de gozo. Pero aquí está el Señor para decirnos que nos debemos gozar siempre, eso dice el texto 4. Y en el gozo se deja ver, ¿cierto?, a través de algunas virtudes que la palabra nos expresa y que vamos a desarrollar, porque cuando estamos en Cristo, iglesia, nuestra vida, la mía y la suya, entonces debe reflejar ciertas virtudes que están estrechamente relacionadas con lo que Pablo enseña a través de su epístola a los filipenses, la epístola del gozo. Y lo primero que dice el apóstol y lo primero que vamos a aprender hoy día es que el gozo no es variable, el gozo es perpetuo. Versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos, me gusta que el apóstol diga regocijaos en el Señor siempre. El apóstol nos está diciendo que nos regocijemos a veces, que nos regocijemos cuando todo va mal, porque debemos aprender a vivir en ese estado en toda situación y en todo momento de crisis. Nuestro regocijo en Cristo no es a veces, no depende de la circunstancia, no es solamente cuando todo va bien, sino que no es cuando estamos en prosperidad, cuando estamos en salud, cuando tenemos buena economía, cuando tenemos un buen trabajo. Pablo dice que nuestro regocijo en el Señor es siempre y generalmente nos regocijamos, ¿cierto?, cuando todo va bien. Pero hoy día tenemos una hermosa oportunidad que Dios nos ha puesto para que aprendamos a vivir en el regocijo del Señor, a pesar de que la pandemia esta nos tiene a muchos y al mundo lo tiene asustado. ¿Quién mejor que el apóstol Pablo, queridos hermanos, para hablarnos del regocijo en momentos de crisis? Pablo fue el que vivió persecuciones, el que vivió depresiones, vivió situaciones de dolor, encarcelamientos injustos, azotes, naufragio, latigazos, falsas acusaciones, vivió carencia. Pero ¿sabe qué? Nada de eso al apóstol le pudo robar el verdadero gozo que él tenía, porque él estaba en Cristo. Y estar en Cristo tiene que ver con estar en la posición y en la voluntad de Dios. El gozo nos provee seguridad en tiempos de desesperación, en tiempos de angustia, en tiempos de tristeza, de dolor y desilusión. Y me gusta que el apóstol diga, otra vez digo regocijado, es como si alguien le dijera, oye, ya Pablo, córtala, mira lo que estás viviendo. Y otra vez tú nos insistes en regocijarnos. Y el apóstol, antes que alguien le diga algo, él le vuelve a decir a la iglesia y nos dice a nosotros hoy día de que debemos otra vez de regocijarnos. Pablo insiste que nuestro gozo no debe depender nunca de las circunstancias de la vida. Usted y yo, hermano, una vez que hemos creído y cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, entonces nuestra posición entonces ahora es estar en Cristo. Y eso ¿sabe por qué? Porque debemos aprender a separar las circunstancias de la vida diaria de las emociones, porque tenemos emociones en el cuerpo,
vivimos emociones en la carne, sentimientos, y este cuerpo y esta carne que es terrenal, que es morada terrestre, se goza, pero también tenemos emociones y gozos que son del alma, que son del espíritu, de la parte interna del hombre, y esas son las que van a prevalecer cuando nos vayamos con el Señor. Y a esas son las que tenemos que darle importancia, porque esas son eternas, porque esas nos van a acompañar siempre. Eso es lo que dice el apóstol. Lo que hoy estamos viviendo no es nuestra morada terrestre. Pablo lo enseña en otros libros de la Escritura, en Corintios, lo dice en Romanos, de que nuestra morada celestial no es esta, que estamos en una superposición hoy día, estamos en lugares celestiales juntamente con Cristo. Y fíjese lo que dice Pablo en 2 Corintios 4, 17 y 18. Pablo dice que él vivió azote, vivió latigazo, encarcelamiento, pero ¿sabe lo que fue para él? Dice que fue una situación leve y pasajera. Qué tremenda las palabras del apóstol y qué tremenda exhortación nos deja a nosotros hoy día, donde nos quejamos de todo. Y esa es hoy día la sociedad que tenemos y la iglesia que también a veces hemos traído hacia nuestro interior. Una iglesia que se queja de las circunstancias de la vida. El apóstol Pablo, que sufrió tanto latigazo, encarcelamiento, dice que eso para él era algo leve y pasajero, porque lo que sufrió en la carne no se compara con la gloria venidera. Y eso es maravilloso. Eso es tremendo saberlo, iglesia, de que todo lo que hoy día vivimos en la carne, nada se comparará con lo que nos espera en la gloria venidera. Pablo nos exhorta a poner nuestra mirada en las cosas celestiales, en las cosas de lo alto, porque como dijo Jesús, allí está nuestro tesoro, porque donde está nuestro tesoro, está nuestro corazón, porque aquellas son las eternas, las otras, las materiales, son las que perecen y son temporales con la palabra del Señor. Hay una segunda virtud que debemos destacar en medio del gozo en tiempos de pandemia, y la que el apóstol nos expone justamente en el versículo 5. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. La bondad. La bondad, hoy día, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, versículo 5. Nos expone, ¿cierto? El versículo 5 que yo voy a leer ahora, ¿cierto? Es la que nos expone una segunda virtud, que es nuestra gentileza y nuestra amabilidad. La bondad, vuestra gentileza sea por todos los hombres, dice el apóstol. La palabra que allí se traduce como gentil, como amable, es la misma palabra que en otras partes se traduce como bondadoso, porque la bondad es una característica del ser humano y también de Dios, pero Dios la tiene en atributo, ¿cierto? Que se refiere a alguien que tiene ciertos derechos, pero no los reclama como tal. Hoy día lo podemos ver de esa forma. Hay mucha gente que hace cosas, pero la hace solamente porque quiere luego reclamar algunas situaciones que cree que le pertenecen. No es alguien que hace las cosas de forma natural. La palabra gentileza, que aquí se traduce, bondad, tiene que ver con alguien que no necesita tener sus derechos como credencial para considerarse una persona valorada. ¿Sabe por qué? Porque el valor lo encuentra en lo que hace, en lo realmente importante. El accionar no depende de sus derechos. Actuar de esa forma es actuarlo de forma responsable, porque uno lo hace solamente motivado por el amor. Alguien que es capaz de ceder y experienciar tolerancia con el otro y el respeto, que vaya que se ha perdido este tiempo. Alguien que no es rígido y que es capaz de ver más allá de la necesidad del otro. Y qué importante es eso hoy día en tiempos de donde hay mucha gente que está sufriendo. Yo le decía a mi familia estos días, hemos reflexionado mucho en la palabra, y yo le decía que en estos tiempos de verdad, de crisis, es donde se ve lo mejor y lo peor del ser humano, hermanos y hermanas en el Señor. Como iglesia hemos sido llamados a hacer lo mejor y a vivir de esta forma, de forma gentil, de forma amable, de forma bondadosa para quien lo necesita. Y eso me gusta a mí, porque Pablo añade una segunda mención a esto de ser amable y a ser gentil. Y él dice que el Señor está cerca. O dígame que usted no cree que el Señor está cerca. Por supuesto que el Señor está cerca y su venida está pronto. Él entiende y lo contrapone con lo primero, que la ciudadanía de nosotros no es en la tierra,
sino que es una morada eterna. Por eso que Pablo dice que nuestra gentileza forma la hacemos acá, pero Dios la ve en su venida, y eso produce gozo para el cristiano y para la iglesia. Nuestra ciudadanía no es de la tierra, no es de acá, es de los cielos. Esta bondad produce gozo, por un lado, y también produce la paz, que es lo que vamos a encontrar en la última parte del texto que vamos a leer. Y la última parte y la última situación que yo quiero evidenciar acá, ¿cierto? Virtud tiene que ver, leí en el versículo 6, por nada estéis afanosos, si no se han conocido vuestras peticiones. Pablo nuevamente acá nos pone en aprieto, porque no dice nada estéis afanosos. Y cuando no dicen nada, ¿sabe lo que es? Es nada, por hermano. La nada, por un lado, indica que no hay nada, pero a la vez indica una totalidad. Indica algo que es un todo, que no deja variabilidad o márgenes de algo. En nada debemos estar afanosos. En nada aquí que utiliza Pablo tiene que ver con, en ninguna circunstancia de las que hoy día estamos viviendo, va a ser meditar y cambiar mi actitud que yo tengo ante el gozo para el que vive en el Señor. No existe circunstancia alguna para estar afanado. No le existe. Porque el gozo del Señor es el Señor el que produce el gozo. Y cuando estamos en Él, todas las situaciones Cristo es capaz de sobrellevarla. Esta palabra también, afanarse, también se puede traducir, ¿cierto?, como preocuparse en demasía, como vivir en ansiedad y como vivir en desesperación. Y hoy día lo podemos ver como vivir en estrés. Hay mucha gente que hoy día está estresada, que está asustada, que está desesperada, atemorizada por toda la situación que estamos viviendo. Pero nosotros no podemos estar en esa condición, hermano. Porque la palabra, y Pablo nos dice, nada estéis afanosos, sino que nuestras peticiones y nuestros ruegos sean entregados al Señor. Eso es maravilloso. Fíjese lo que dijo Jesús anteriormente en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo 6, en el versículo 25 dice lo siguiente: por tanto os digo, no afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. Y aquí hace una pregunta retórica. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Son de esas preguntas que son respuestas obvias, que son respuestas rápidas y concretas. Por supuesto que no es más, la vida es más importante que todo eso. Por lo tanto, Jesús nos entrega todo eso que necesitamos. Y luego en el 31 añade, del mismo capítulo 6, no os afanéis, dice Jesús, pues diciendo qué comeremos, o qué vestiremos, o qué beberemos. Entonces, ¿cuál es la situación que nos tiene apesadumbrados? Y el mismo Jesús nos entrega la respuesta en el versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día, dijo Jesús, su propio mal. ¿Sabe lo que está diciendo el Señor en otras palabras? El Señor Jesús está diciendo, hermanos, iglesia, Dios provee todo en su tiempo. Si tenemos problemas hoy día, Dios nos va a dar la solución y la respuesta a los problemas de hoy día. A los de mañana nos va a dar respuesta cuando Él considere que sea necesario darlas. ¿Y qué más necesitamos? ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Y la clave la entrega el mismo Señor Jesucristo en el versículo 33. Y nuevamente lo dice que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque estas cosas, dice, y eso tenemos que tener cuidado cuando interpretamos este texto, estas cosas, el que comeremos, el que bebemos y el que vestiremos, entonces Dios las va a añadir. Pero cuando buscamos primeramente el reino de su justicia, ¿ve que todo tiene que ver con la parte espiritual? Esta actitud entonces me ha llevado mucho a meditar y profundamente lo que el apóstol Pablo dice más abajo, que no podemos estar afanosos, sino que nuestras peticiones sean entregadas a Él. ¿Y sabe qué? Aquí dice peticiones, ¿cierto?, delante de Dios con toda oración y ruego. Y qué bueno que como iglesia estemos orando todos los días, porque es lo que estamos haciendo. Descansamos en el Señor, le entregamos nuestro afán, nuestra oración y nuestro ruego. Y aquí me llama la atención que Pablo disocia las palabras, las separa. Por un lado dice oración y ruego. Según los estudiosos bíblicos, cuando Pablo habla de ruego, aquí está haciendo fuerza, ¿cierto?, en una oración más intensa, en una oración que más constante, que más perseverante, que lleva, ¿cierto?, más íntima, más continua de lo que hacemos normalmente como oraciones. Y finalmente dice con acciones de gracias. Y qué bueno, hermanos, es saber de que a pesar de que, como dice Habacuc
3:17, aunque la higuera no florezca, ni las vides haya fruto, aunque falte el fruto del olivo y las ovejas sean quitadas de la majada y ya no haya vacas en los corrales, ¿sabe lo que dice Habacuc, el profeta? Con todo dice, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el día de mi salvación. Jehová, el Señor es mi fortaleza. Qué tremendas palabras encontramos en tiempos de pandemia, en tiempos de desesperación y de temor y de duda. Saber de que el Señor tiene el control de todo. Aunque no haya nada, tenemos todo. Porque tenemos al Señor de nuestro lado, porque es Él el que pelea por nosotros cuando buscamos el reino de Dios y su justicia. Y todo el resultado de lo interior, fíjese, cuando no estamos afanosos, sino que entregamos nuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y con acciones de gracia, entonces el versículo 7 nos da el resultado de vivir de esa forma. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Escuche lo que dice ahí, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué quiere decir esto? De que ni usted ni yo somos capaces siquiera de entender la tremenda paz de Dios. Mi paz os dejo, mi paz os doy, dijo Jesucristo. Esa paz de Dios, esa paz que no la produce usted, que no la produce ni los gobiernos de turno, ni los expertos. Es una paz que produce Dios, es una paz interior que sobrepasa todo entendimiento. Entonces viene a nuestra vida ahora. Es algo que Él produce y que nos entrega gratuitamente cuando aprendemos a vivir en una vida de continuo agradecimiento a Dios a pesar de las circunstancias. No es algo que usted y yo podamos producir. Dios es el que lo hace en nosotros. Y finalmente, y para ir terminando mi mensaje, quiero recordarle nuevamente a la Iglesia Universal y a todos los hermanos que nos han ido escuchando, es que si por alguna razón, por algún motivo hemos perdido por algún momento el gozo del Señor, ahí está nuevamente el Señor para recordarnos, para darnos su gozo en estos tiempos de pandemia. La palabra nos recuerda que hoy día debemos volvernos a Él y experimentar nuevamente y este gozo que es eterno. Regocijaos, iglesia, siempre, dijo Pablo, no en las circunstancias en las que hoy día estamos viviendo. También quiero comentarles de que este día he escuchado muchas cosas y la verdad que he tratado de llenar mi mente de cosas que me han edificado, y al principio debo admitir que escuchaba mucha información de cuánta gente había muerto en Italia, en España, en Estados Unidos, en el Reino Unido, y de verdad que eso me estaba haciendo mal. Así que ahora lo que hago es tratar de escuchar predicaciones, de leer mucho, de pasar mucho tiempo más con mi familia, solamente escuchar el reporte del gobierno en la mañana, y con eso me es suficiente. Ya no estoy viendo siquiera noticias, porque esas cosas a veces distraen nuestra mente y hacen que pongamos nuestra mirada en las cosas terrenales y no en las espirituales. Y en virtud de eso es que escuché un mensaje de un pastor, y por eso lo quiero mencionar, no es que sea una frase mía, y él decía lo siguiente, que quiero compartirlo con ustedes. Le decía a la iglesia que mientras tanto vivíamos estos tiempos de pandemia, debemos aprender a vivir como si Jesús hubiera resucitado ayer, pero como si volviera mañana. ¿Lo entendió? Si no, se lo digo de nuevo. Debemos aprender a vivir como si Jesús hubiera resucitado ayer, pero como si volviera mañana. Tener una frescura de espíritu y descansar en que el Señor va a venir a buscar a su iglesia. Eso es tremendo, es maravilloso. Y finalmente, y con esto ya voy terminando, y en relación a lo anterior, de cómo debemos vivir en estos tiempos de pandemia, es que este tiempo lejos de iglesia, por supuesto que a todos nos ha hecho reflexionar y nos ha hecho pensar que por qué están cerradas las iglesias hoy día. Y leía por ahí a alguien que decía que Satanás se había encargado de cerrarla y que nos tenía acá en nuestros hogares, sí, pero se abrieron muchas iglesias también en cada una de las casas, y qué bueno que así sea. Pero yo creo que Satanás no tiene siquiera el poder si Dios se lo permite. Yo creo que hoy día Dios ha permitido que estemos en esta situación. ¿Y sabe por qué creo que lo ha permitido? Porque Dios nos está dando un tiempo de escarmiento a la iglesia. Nos está dando un tiempo de reflexión, un tiempo de introspección, de una revisión interna, de hasta cómo venía nuestra vida espiritual hasta antes que esto viniera. Y nos está dando un tiempo de volvernos a Él, de arrepentirnos de nuestros pecados y de nuestras faltas, porque a veces, hermanos, ¿sabe qué? Creemos que hacemos las cosas bien. Y aquí, durante todo este tiempo de pandemia, no sé cuánto tiempo más quede,
de confinamiento, de cuarentena, de encierro, tenemos que reflexionar como iglesia, primeramente de forma personal. Los pastores tienen que hacer sus respectivos análisis, los líderes de cada institución, porque si vamos a volver de la misma forma, hermanos, mejor nos quedamos en la casa. La idea es que si vamos a volver, hagamos atención a lo que el apóstol mismo Pablo menciona en Romanos 12:2, cuando le dice a los hermanos, porque creo que hasta antes de que esto pasara, creo que no obedecimos completamente la ordenanza del Señor. No os conforméis a este siglo, dijo Pablo en Romanos 12:2, sino transformados por medio de la renovación de nuestra mente, de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, buena, cierto, agradable y perfecta. Por lo tanto, esta situación nos tiene que hacer pensar, reflexionar, ¿qué he hecho yo por tratar de cambiar y de mejorar? La palabra que se traduce allí en el griego como transformado habla de una situación que es un cambio de mente. La palabra es metanoia, que es un cambio de mente, es un giro en 180 grados. Usted ya no es la persona que era antes, no es un remordimiento, que es muy distinto, es un cambio de mente, un cambio de actitud hacia las cosas de la vida y hacia las cosas espirituales. Hermano, aprovechemos este tiempo que tenemos de comunión, de comunicación. Si vamos a volver de la misma forma a pelearnos con los hermanos, a pelearnos con nuestros familiares, si vamos a provocar disensión, y si no hemos cerrado las heridas y las amarguras y las raíces que la misma, entonces Dios nos va a seguir teniendo confinados. Aprovechemos este espacio mientras vivimos en el gozo del Señor, porque como dijo Habacuc, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y esta es la palabra del Señor que yo he querido compartir con ustedes.